Mire, tío Alberto, extasíese con esta bella construcción del siglo XVI. Sí, precisamente es una de las 13 capillas que mandara construir Hernán Cortés a la caída de Tenochtitlan, porque recordemos que una de los compromisos del rey de España era evangelizar esas tierras en donde no estaba la religión cristiana. Y bueno, pues el compromiso es que entre ellos la Santa Veracruz, la iglesia de Santa Catarina, que bueno, que esas crecieron, pero esta se sigue conservando tal cual fue en aquellos tiempos. Incluso pues aquí llegaba la ciudad y era la ribera donde trabajaban la sal. Eso, tío Alberto. Es más, ahorita le enseño la única casa que existe del siglo XVI, pero esta es la casa la capilla del Señor de la Humildad o la capilla de la calle de Manzanares, que tiene su historia. Vamos a entrar, tío Alberto, para que vea qué maravilla. Es pequeñito todo, pero es una maravilla aquí lo que encontramos. Mire su altar, sus bancas, a donde la gente se sienta, y luego, si me permiten, vamos a pasar aquí con permisito y vamos a llegar a lo que es el coro. Pequeña, pero tiene hasta un coro la iglesia, tío Alberto, su altarcito, y es en realidad hermosa, hermosa, porque parece una casa de muñecas, pero tiene cosas que muchas otras capillas más grandes no lo tienen. Luego aquí está el Señor de la Humildad, ahora ya le pusieron un nacimiento, y lo que es la cerámica de Talavera, que es primordial en la época de la Nueva España, y es un barroco temprano, pero es estilo barroco. Ahora ya dejemos el interior de la iglesia, que tiene también sus pinturas, su talavera y las puertas que han sido remodeladas. Y una cosa bien importante, todas las iglesias nada más tienen derecho a tener una torre, solo las catedrales tienen 2 torres. Pues mire, pequeñita, pues aunque no sea catedral, pero le pusieron sus 2 torres, la capilla del Señor de la Humildad. Y mira el trabajo en cantera, donde todavía se ve que la mano de los indígenas participó en ella, porque es diferente al movimiento occidental. Aquí está lo que es el trabajo en cantera, pero de los indígenas, como cuando trabajaban las pirámides. A ver, maestro, ¿qué significa para los vecinos de la calle de Manzanares la capillita del Señor de la Humildad? Pues para nosotros es muy milagroso, y siempre, pues nosotros como comerciantes, antes de iniciar nuestras labores, venimos a persignarnos con él y pues a pedirle su apoyo. Y pues tengo entendido que esta fue la primera iglesita que se construyó aquí en la Ciudad de México. Bueno, maestro, muchas gracias. Señor Armando, que Dios lo bendiga. ¿Cuándo es la fiesta del Señor? Cuídese, el 6 de enero. El 6 de... Oh, ya mero llega la fiesta. Ahí invita, ¿no? Sí, Órale. Está invitado. Pues mire, tío Alberto, aquí donde las palmeras de la calle de Manzanares dan sombra y están borrachas de sol, está la antigua casa que ahora la acaban de remodelar, y es un centro de cultura, historia y para los niños. Así es que, tío Alberto, esta zona, ahora sí como dicen por ahí, tiene historia de la época prehispánica e historia de la Nueva España. ¡Ay, ay, ay! Ojitos pajaritos, pero qué bonito es recorrer las calles antiguas de la Ciudad de México, o como la conocen ahora la gente, del barrio de la Merced.